Hola a todos y todas. Hoy veremos la segunda parte de la clase de fascículos y tractos, vías ascendentes, las cuales corresponden a vías de tipo sensitiva. Las vías sensitivas son aquellas que van a llevar información, en este caso, desde la zona periférica, desde la piel o desde las vísceras hacia la corteza. Cuando hablamos de vías sensitivas somáticas, que son las que vamos a estar revisando, son aquellas que nos van a dar información con respecto a movimiento, dolor, o sea, nocicepción, temperatura, tacto fino, tacto grueso e incluso información inconsciente como la posición de nuestro cuerpo en el espacio en cuanto a la gravedad que esas vías son o actividad refleja. El sistema sensorial somático va a estar mediando los sentidos, como ya les mencioné, tacto, propiocepción, nocicepción, temperatura. Y cuando hablamos de tacto, hablamos del tacto discriminativo, el tacto fino y el tacto grueso. Cuando hablamos del tacto discriminativo es aquel que nos permite a nosotros, por ejemplo, meter la mano dentro de nuestra mochila y sin mirar, por ejemplo, sacar el lápiz, el celular, el estuche o algún elemento que estemos buscando. En el caso de el tacto fino, es aquel que nosotros nos va a permitir sentir lo que es el tacto ligero, por ejemplo, si nosotros tocamos una pluma o un algodón, algo suave. Y el tacto grueso es si nosotros tocásemos una lija, ¿ya? O algo con mayor presión. En el caso de la nocicepción, nos lleva información con respecto a daño o injuria real o potencial, ¿ya? Y es en base a el daño o la noxa que pueden sufrir los distintos tejidos, que ese daño noxa puede ser interpretado o no como dolor. Por lo tanto, el dolor es una respuesta a la vía nociceptiva. Ahora, en muchos textos ustedes van a ver de la vía del dolor y se va a hablar de la vía del dolor, pero en las normativas actuales el dolor se considera una respuesta. Ahora, lamentablemente, los libros por lo general van con mucho retraso en las actualizaciones y por eso en muchos lados todavía sigue hablándose de la vía del dolor. Pero cuando se hable de la vía del dolor, tengan conciencia de que vamos a estar hablando de la vía nociceptiva y la cual va a tener la vía del dolor, pero que la vía del dolor es descendente y es multifactorial. No va a depender solamente del daño, sino que de otros factores biopsicosociales en la persona. La temperatura, frío, calor, aumento o disminución de la temperatura. También vamos a tener algunas que van a estar relacionadas con el mantenimiento del estado de la vigilia, como las vías asociadas a la formación reticular y los núcleos interlaminares del tálamo. Y regulación sensorial del movimiento está muy relacionado a una de las terapias de neurorehabilitación de la escuela de Bobat, en la cual ellos postulan que me muevo porque siento y siento porque me muevo. ¿Ya? Y es una de las escuelas de neurorehabilitación más famosas. Las vías sensitivas o somáticas que vamos a revisar en primera instancia son dos vías. Una vía se llama vía del cordón posterior lemniscomedial y la otra vía es la espinotalámica anterolateral, que pertenece precisamente al sistema anterolateral. Dentro de las características comunes es que comprenden tres niveles de neurona. Una neurona de primer orden, también conocido como la primera neurona, neurona de segundo orden o segunda neurona y de tercer orden o tercera neurona. Ahora, estas no son las únicas neuronas. Después de la tercera neurona hay una cuarta, quinta, sexta, séptima. ¿Ya? Y así sucesivamente. Pero las que nosotros vamos a revisar y que componen la vía son tres. Los somas de las neuronas de primer orden se localizan en los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Ya recuerden que los ganglios están solamente a nivel de los nervios y los nervios espinales son los que llegan a la médula espinal. Entonces, esta información que va a estar llegando desde la piel va a ingresar ya hacia, en este caso, del cuello hacia abajo a través de los ganglios, o sea, desde la neurona que está en el ganglio sensitivo, ahí está
apuntando al receptor, lo siento por eso, y va a ingresar por el asta posterior de la médula espinal. Otra característica que tienen las vías en común es que la segunda neurona, que es con quien hace sinapsis en el asta posterior, va a cruzar ya sea a nivel de la médula o en nivel superior, pero va a cruzar la línea media. Luego de cruzar la línea media, independiente del nivel donde lo haga, va a ascender hasta el tálamo. Y en el tálamo va a estar el soma de la tercera neurona, la cual va a llegar después a la corteza sensitiva. Entonces, cuando hablamos de las características comunes de las cuales ya estuvimos mencionando, ya el soma de segundo orden, aquí tenemos el receptor a nivel de la piel o de las articulaciones. Este receptor va a ir con información sensitiva a través de una neurona de tipo pseudonipolar cuyo soma va a estar en el ganglio de la raíz dorsal y desde aquí va a ingresar a la médula espinal a través de la corteza, desde el asta posterior, que es el asta sensitiva, y va a hacer sinapsis con una segunda neurona, ya sea en la misma médula o a nivel de la médula oblonga. Una vez que hace sinapsis, la segunda neurona va a cruzar la línea media y va a ascender hasta llegar al tálamo, donde va a hacer sinapsis con la tercera neurona. La tercera neurona va a ascender hasta la corteza sensitiva, donde va a hacer sinapsis con una cuarta neurona y la cuarta con la quinta, sexta y así sucesivamente. Nosotros vamos a llegar solamente hasta la corteza cerebral. Como les decía, axones de segundo orden cruzan la línea media y las de tercer orden se proyectan desde el tálamo hasta la corteza somatosensitiva, también denominada corteza sensitiva primaria, la cual, recordemos, se encuentra en el giro postcentral en el lóbulo parietal. Entonces aquí tenemos un cuadro resumen para que después ustedes puedan estar revisando con respecto a la neurona de primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su prolongación? Y sinapsis final. Otra característica común de estas vías que son somatotópicas, ya es que hay neuronas que pueden estar modulando el estímulo a nivel de la zona de las sinapsis, la cual nosotros no vamos a revisar en extensiva ya que vamos a dedicarnos a revisar la vía. Aquí en esta imagen tenemos por un lado la vía que se llama cordón posterior, lemnisco medial, y se llama así porque su vía o sus fibras van a ir por el cordón posterior, ya sea por el fascículo grácil o por el cuneiforme. ¿Ya? Y después, una vez que llegan a nivel de la médula oblonga y hacen sinapsis con la segunda neurona, van a cruzar la línea media y van a subir por el lemnisco medial. Por eso recibe este nombre. En cambio, el espino talámico recibe su nombre ya que la vía tanto de nocicepción o temperatura van a ingresar al asta posterior y van a cruzar inmediatamente la línea media y desde este punto van a ascender, o sea, desde la médula espinal, van a ascender hasta el tálamo y por eso recibe el nombre de espinotalámica. Aquí tenemos en aumento ambas vías, tanto la que es cordón posterior lemnisco medial como la espinotalámica, específicamente la espinotalámica lateral. Vamos ahora a revisar en detalle cada una de estas vías. Vía cordón posterior lemnisco medial. La información que va, o la modalidad de información que va a transmitir corresponde a la propiocepción consciente y el tacto discriminatorio y tacto ligero. La propiocepción consciente o la palabra propiocepción implica la conciencia que uno tiene de uno mismo en el espacio. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos en una sala absolutamente oscura, sin ningún rasgo de, ningún vestigio de luz, nosotros seríamos conscientes si es que nuestra mano está abierta o está cerrada.
si nuestra rodilla está extendida o flexionada. Y eso es la propiocepción, porque nosotros sin tener que estar mirando, somos conscientes de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Además, la otra información que va a llevar es el tacto ligero y discriminatorio. Esta vía va a llevar la información al lobo parietal, específicamente al giro postcentral, donde se encuentra el área sensitiva primaria. Nos va a hacer conscientes de la posición y también nos va a dar una información muy valiosa con respecto al movimiento. Nos va a dar un feedback o una retroalimentación cuando nosotros hagamos cualquier movimiento. En el caso, por ejemplo, que nosotros queramos tomar un vaso y nosotros seamos capaces de agarrar el vaso, nosotros somos conscientes de que tomamos el vaso, ya que a nivel de nuestros dedos va a haber información que va a ascender por esta vía y nos va a decir que agarramos el vaso. En el caso que nosotros hagamos el movimiento, por ejemplo, en el aire o no acertemos al movimiento, también es esta vía la que nos va a indicar de que el movimiento fue errático y va a mandarlos o va a generar que se realicen los ajustes para corregir el movimiento y ejecutarlo de manera correcta. Entonces, con respecto a esta vía sensitiva, tenemos la información que va a ir desde miembro inferior y la parte inferior del tronco y va a ascender por el fascículo grácil. Y el fascículo cuneiforme va a aparecer aproximadamente desde T6 en adelante o hacia superior y va a llevar información de miembro superior y la parte superior del tronco. Para que lo recordemos como mnemotecnia, recuerden que las piernas de las bailarinas de ballet son gráciles. Ahí tenemos unas piernas de bailarina de ballet que son gráciles, o sea, tienen gracia. Y recuerden que los brazos son capaces de acunar. Entonces ahí tenemos una guaguita que está siendo acunada por los brazos de su mamá. Entonces, ya que los brazos acunan, van por el fascículo cuneiforme y como las piernas de las bailarinas son gráciles, la información de miembro inferior va por el fascículo grácil. La vía del cordón posterior lemniscomedial también va a tener neuronas aferentes que van a hacer sinapsis no en la médula espinal, sino que a nivel de la médula oblonga, específicamente en una zona donde se encuentran los núcleos grácil y cuneiforme. El fascículo grácil va a ir por la cara medial, como va a venir desde la zona inferior, y la zona que viene desde miembro inferior, la información que viene desde miembro superior, que va a ir por el fascículo cuneiforme, va a ingresar y va a ir por la zona lateral, hasta llegar específicamente a donde se encuentran los núcleos grácil, cuneiforme, donde van a hacer sinapsis. Una vez que hacen sinapsis, recuerden, la segunda neurona siempre va a cruzar la línea media, así que a través de unas fibras que se llaman fibras arcuatas, va a hacer sinapsis en una zona que se llama la decusación de los lemniscos. Y desde este punto hacia arriba va a ascender a través de unos fascículos que se llama el fascículo lemnisco medial. Y va a subir hasta que llegue al tálamo, específicamente a un núcleo que se llama núcleo ventroposterolateral del tálamo. Aquí tenemos el tálamo, recordemos que es un doble ovoide, el cual va a tener varios núcleos. Y uno de estos núcleos pues, corresponde precisamente a los núcleos ventrales, que tenemos el posterolateral y el posteromedial, que aquí están las siglas. Toda la información que va del cordón posterior lemnisco-medial, que lleva información de propiocepción, tacto discriminativo y tacto ligero de cuello hacia abajo,
va a hacer sinapsis en el núcleo ventroposterolateral. Y la información que va a ir desde la cara, musculatura masticatoria y parte del cuello, va a ir a hacer sinapsis a través del núcleo ventroposteromedial, a través de un fascículo que se llama, un tracto que se llama lemnisco trigeminal. Entonces aquí tenemos una representación de la vía, donde ahí tenemos un receptor sensitivo periférico, neurona del ganglio de la raíz dorsal, que va a ingresar por el asta posterior y se va a ir por el cordón posterior hasta los núcleos de grácil o cuneiforme, dependiendo si estamos hablando de miembro superior o miembro inferior. Va a cruzar la línea media a través de la decusación sensitiva o decusación de los lemniscos. Va a ascender la segunda neurona por el fascículo lemnisco medial hasta el tálamo, específicamente al núcleo ventroposterolateral. Y aquí va a hacer sinapsis con la tercera neurona que va a llegar al área sensitiva primaria del giro postcentral en el lobo parietal. Vamos ahora entonces a revisar la vía espinotalámica que pertenece a parte del sistema ventrolateral. Va a llevar sensación térmica y de nocicepción. Vamos a tachar ahí dolor. Nocicepción. Ya tiene neuronas sensitivas de segundo orden en las cuales hacen sinapsis en las láminas 1, 2, 4 y 5 de Rexer en el asta posterior de la médula espinal. Y una vez que hacen sinapsis, cruzan a través de la comisura blanca anterior a nivel de todos los niveles segmentarios, o sea, donde vaya entrando va cruzando inmediatamente y asciende por el fascículo espinotalámico anterolateral. Y desde aquí va a ascender de manera directa la segunda neurona hasta el tálamo. Y aquí también llega hasta el mismo núcleo que vimos anteriormente, hasta el núcleo ventroposterolateral, donde va a hacer sinapsis con la tercera neurona. Como dije, teníamos la vía espinotalámica que pertenece al sistema anterolateral y tenemos la vía, el tracto espinotalámico anterior y el espinotalámico lateral. Ambos tractos van a formar lo que se llama el lemnisco espinal también, que lo pueden encontrar en algunos textos. Y en la vía lemnisco trigeminal es la que va a llevar información tanto de sensaciones de tacto, presión, em, propiocepción y además nocicepción y temperatura. O sea, todas las sensaciones van a ir por la vía lemnisco trigeminal para la zona de la cara. Entonces, revisando nuevamente esta vía. Ingresa, el soma de la primera neurona está en el ganglio sensitivo del nervio espinal. Ingresa la información y hace sinapsis, ya sea en el primero, segundo, cuarto o quinto lámina de Rexer del asta posterior. Cruza a través de la comisura blanca anterior y llega hasta la zona donde se encuentra el tracto espinotalámico y donde va del cordón lateral, por donde va a ascender como tracto espinotalámico, pasando hasta o convirtiéndose después a nivel de la médula oblonga en el lemnisco espinal. Ya es la misma vía, ya, y pasa después y llega hasta el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Ahora, esta vía va a compartir pasaje con la vía trigeminal, la cual es la información que viene de la cara, la cual va a ingresar a través de este nervio, que es el nervio trigeminal. Ingresa la información a través del puente, desciende hasta la médula oblonga a través de un tracto que se llama tracto espinal del nervio trigémino, llega hasta el núcleo espinal del nervio trigémino, donde hace sinapsis con la segunda neurona. Esta cruza
y asciende como la vía lemnisco-trigeminal y va a ascender hasta el tálamo, donde hace sinapsis con la tercera neurona en el núcleo ventroposteromedial. Y ahí se va a dirigir a la corteza sensitiva primaria, específicamente al área reservada para lo que es el rostro. Otros tractos que debemos revisar son los tractos espinoreticulares, los cuales son vías que van a ir desde la médula espinal hacia la formación reticular. Ya son filogénicamente más antiguas, lo cual implica de que va a estar relacionado con sensaciones más primitivas. ¿Ya? Se originan específicamente en las láminas 5 a las 7 y acompañan a la vía espinotalámica hasta el tronco encefálico. Termina en todos los niveles, pero no se disponen somatotópicamente, o sea, no necesariamente llega a la vía que le corresponde, por ejemplo, o al nivel que le corresponde a la mano, ya, sino que van a llegar a la zona de la formación reticular de manera indistinta. Esta vía también está relacionada con una zona que se llama la sustancia gris periacueductal, que está muy relacionada con la modulación del dolor. Además, aquí tenemos la formación reticular, ya que tiene distintas estructuras o tiene llegada a los distintos niveles. Y recordemos que la formación reticular tiene también distintas funciones. Tiene funciones asociadas a lo que es el sueño y la vigilia. Por esa razón, cuando nosotros muchas veces estamos con una sensación, por ejemplo, nociceptiva o con una alguna sensación extraña, esta nos puede despertar. Dentro de los tractos espinoreticulares, eh, tiene dos funciones interrelacionadas. Una, activar la corteza cerebral, o sea, como les estaba explicando, mantener el estado de vigilia. Y la otra que eh, es una cosa que tiene buena y otra cosa que tiene mala, es que avisa a la corteza límbica ya sobre la naturaleza del estímulo. Y esto va a generar la respuesta emocional frente a un estímulo no receptivo. Por ejemplo, si si a nosotros nos tienen que poner una vacuna, cada persona va a tener una respuesta distinta. Por ejemplo, si a un niño el papá se cree Rambo y al niño lo ha criado sumamente así como que muy a la antigua, muy a lo macho, y va a ponerle cuando va a ponerle la vacuna, el niño lo más seguro es que se haga el valiente y trate de no llorar, aunque le duela, pero va a tratar de no llorar. En cambio, si el niño ha sido sumamente sobreprotegido ante la vacuna, el mismo estímulo puede que haga un escándalo de proporciones. Ahora, esto mismo después va a gatillar respuestas en el futuro. Por ejemplo, si una persona que ha sido sometida a muchas experiencias, ya sea dolorosas, no dolorosas, pero tiene muchas experiencias como para poder enfrentarse a las distintas situaciones, por ejemplo, si se corta, no va a tener gran situación emocional versus si te pasa en una situación donde tú estás, no sé, en público. O por ejemplo, si uno se pega en la casa, uno va a sentir un dolor infinito y lo más seguro es que diga palabrotas y llore y grite, que bruto, etc. En cambio, si te pasa la misma situación en una fiesta donde está la persona que te gusta, tienes dos opciones. O una, te haces el desentendido o desentendida, o dos, sales corriendo a llorar al baño y que no te vea nunca nadie más. Entonces, la respuesta emocional frente a el estímulo que nosotros vamos a recibir depende de la información que entregue la formación reticular a la vía límbica. Vías espinocerebelosas.
hay 4 tractos de fibras que discurren desde la médula hasta el cerebelo y estas vías van a llevar información de tipo inconsciente. Ya es información de la cual nosotros no tenemos conciencia, pero sí están siendo registradas. Por ejemplo, nosotros no somos conscientes de la fuerza de gravedad, pero nuestro cuerpo sí la está registrando. ¿Ya? Entonces, los tractos que discurren desde la médula espinal hasta el cerebelo son los espinos cerebelosos posterior, anterior, rostral y el cúneo cerebeloso. Vamos a revisarlos. En el caso del espino cerebeloso posterior y el cúneo cerebeloso, llevan la propiocepción inconsciente, que es la posición de nuestro cuerpo, pero de la cual nosotros no somos conscientes o no estamos pendientes. Y tenemos la espinocerebelosa anterior y rostral, que llevan información de los actos reflejos. Los actos reflejos van a llevar la respuesta inconsciente que nosotros vamos a generar frente a una situación de peligro. Por ejemplo, si nosotros sin querer ponemos la mano en una plancha caliente, rápidamente la vamos a quitar sin tener que pensar de, oh, me estoy quemando, tengo que retirar la mano. Uno retira la mano y después se soba porque ya se quemó. Entonces, vamos con la vía cerebelosa posterior y cúneo cerebeloso que llevan propiocepción inconsciente. Esta vía va a llevar información desde los usos musculares, los cuales se encuentran o son receptores que se encuentran dentro del músculo y llevan información con respecto a el grado de contracción que tiene el músculo. Y esta información va a ingresar por el asta posterior y va a hacer sinapsis con la segunda neurona que va a ascender por la vía espinocerebelosa posterior. En el caso de miembro inferior, va a ir por el espinocerebeloso posterior. Y en el caso del miembro superior y la mitad superior del tronco, va a ir por el cúneo cerebeloso. Estos tractos, como son de propiocepción inconsciente, no se cruzan a diferencia de los tractos sensitivos somáticos y los motores, que esos sí cruzan todos. Estos son los tractos que no cruzan. Ahí está el cúneo cerebeloso, que va desde un núcleo que se llama el núcleo cuneiforme accesorio, que se encuentra a nivel de la médula oblonga. El espino cerebeloso posterior se origina en el núcleo torácico posterior, en la lámina 7 de Rexet, en la base del asta posterior de la médula espinal. Ingresan por el miembro inferior en el fascículo grácil para alcanzarlo y va a recibir aferencias primarias de todos los tipos de músculos y articulaciones que incluyen aferencias intensas de los usos musculares primarios, los cuales indican el nivel de longitud que tiene el músculo y eso te indica la cantidad de contracción que tiene. También lleva alguna información con respecto a las neuronas sensitivas cutáneas aledañas al músculo. Asciende cerca de la superficie de la médula espinal y entra en el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, lo que yo le estaba recién explicando, aquí tenemos el asta dorsal, donde ingresa la información hasta la base de la médula, o sea, del asta posterior de la médula espinal, asciende ya por el haz espinocerebeloso posterior e ingresa a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Aquí tenemos el núcleo cuneiforme accesorio y el haz cúneo cerebeloso que ingresa también por el pedúnculo cerebeloso inferior. La vía cúneo cerebelosa procede desde el núcleo cuneiforme accesorio, como ya se los había mencionado. Este se encuentra por encima y por fuera del núcleo cuneiforme que se mencionó en la vía cordón posterior lemnisco medial.
Las aferencias primarias son de la misma naturaleza que la del núcleo torácico posterior y llegan a nivel del fascículo cuneiforme y entran al pedúnculo cerebeloso inferior. La información de los arcos reflejos va a ir por la vía espinocerebelosa anterior y espinocerebelosa rostral. Reciben aferencias primarias que reside en monitorizar el estado de actividad de los arcos reflejos espinales, pero ojo que es su principal función. En la sustancia gris intermedia de la médula espinal se van a originar estos tractos, en la cual la vía espinocerebelosa anterior van a cruzar inicialmente y discurran cerca de la superficie del mesencéfalo y ingresan al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Una vez en el cerebelo vuelven a cruzarse, ya quedando del mismo lado original. Y en el caso del espino cerebeloso rostral, asciende, ingresa por el espino cerebeloso inferior y esta no cruza. Entonces, de las espinos cerebelosas, la única que cruza es la espino cerebelosa anterior, pero cruza dos veces. O sea, cruza y después se arrepiente y vuelve al mismo lado. La vía o el tracto espinotectal discurre en la vía espinotalámica junto con el sistema ventrolateral. Termina en el colículo superior, en donde se reúne con las aferencias visuales cruzadas, implicada en los movimientos de giro de los ojos, cabeza y tronco hacia la fuente de estimulación sensitiva, que genera el reflejo visoespinal. Este reflejo es sumamente curioso cuando las personas van manejando un vehículo y sienten un pitazo del lado derecho, la tendencia es de girar el manubrio hacia el lado izquierdo mientras miran hacia el lado derecho. Pero las personas que van en bicicleta, la tendencia es de cuando sienten que lo espitean por el lado derecho, la tendencia es de girar a la derecha mientras miran. Y esto es sumamente relevante destacar para las personas que manejan, de tratar de no pitear a los ciclistas cuando están muy cerca, porque la tendencia del ciclista va a ser girar hacia el lado del sonido, versus el que va en auto gira al lado contrario. Ya, pero la tendencia de nosotros es girar o mirar hacia el sonido. El tacto espino-olivar, este sí que existe, ya lleva información táctil al núcleo olivar inferior. Los núcleos olivares llevan esta información hacia el cerebelo, el cual tiene una función de respuesta a los cambios ambientales, ya generando la actividad del cerebelo. Por esa razón, cuando hace mucho frío, uno trata de hacer movimientos y se vuelve bastante más torpe. Y aquí, bueno, tenemos un resumen de los tractos o haces ascendentes de la sustancia, donde tenemos el haz, el origen y la función principal. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya quedado claro. Recuerden que cualquier duda nos pueden escribir. Si es que tienen cualquier otra duda con respecto a la clase, también la pueden hacer durante la hora de los talleres. Espero que estén bien, cuídense mucho, mantengan el distanciamiento social, que estén muy bien. Chao, chao.